porque sabemos que ser un aliado de crecimiento va más allá. El podcast de Confío, negocios, finanzas y tecnología. Bienvenidos al podcast Confío. El día de hoy me encuentro aquí con Lore Tepepa y con nuestra invitada especial. Su nombre es Susana Sáenz, es periodista, reportera y conductora de El Financiero Bloomberg TV, egresada de la licenciatura en Comunicación y maestría en Periodismo por la Universidad de Anáhuac. Es experta en temas de economía, negocios y finanzas. Susana, bienvenida. Hola Ed, hola Lore, muchas gracias por invitarme, es un gusto estar con ustedes. Hola, bienvenida. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la importancia de la información para los empresarios en la toma de decisiones. Creo que es un tema muy importante, el estar bien informados, sobre todo para tomar decisiones correctas, adecuadas para el negocio de cada quien. Claro, y no solamente para el negocio, creo que para la vida diaria, para las famosas finanzas personales, es muy importante estar informado de todos estos temas que repercuten en la economía del mundo y de México, ¿no? Sí, así es. Y bueno, para comenzar como un poco con el programa, tenemos obviamente ciertas preguntas y la primera sería, ¿en México hay suficiente información disponible para los emprendedores y pymes? Claro, yo creo que la información que estamos dando a conocer día a día, digo yo como periodista especializada en estos temas, va dirigida tanto a los grandes empresarios como a los emprendedores, a las pymes, y es importante que esta información la hagan suya, porque muchas veces tal vez creen que hay información que no es relevante para ellos, pero todo lo que estamos dando a conocer de lo que ocurre en los mercados, los reportes de indicadores del INEGI, por ejemplo, todo eso le repercute a la economía mexicana y de cierta manera llega a impactar a las pymes y a las MIPYMES, ¿no? Sí, exacto. A ver, y escuchando el tipo de información que compartes como periodista experta en el sector financiero y luego volteando a ver a las pymes y emprendedores, ¿cómo se deberían unir estos dos mundos y cuál es tu perspectiva de la educación financiera en México? Creo que estos dos mundos están íntimamente ligados. La información que damos a conocer día a día en torno a economía, negocios y finanzas repercute directamente tanto en las grandes empresas como en las pymes. Entonces, por dar un ejemplo, como el tipo de cambio que últimamente hemos visto, pues la volatilidad tanto en los mercados financieros como en nuestra moneda, pues esto, si eres una empresa que tiene un producto, materia prima que está en dólares, pues obviamente vas a ser afectado por este tipo de cambio, ¿no? Por esta información. También en cuanto a si damos un ejemplo en el sector energético, recientemente se dio a conocer que en Arabia Saudita hubo un ataque con drones a las refinerías de Saudi Aramco. Pues bueno, esto movió el precio del barril de crudo a nivel internacional y pues si tú tienes materia prima igualmente en tu negocio que tiene que ver con derivados del petróleo, pues obviamente vas a ser afectado, ¿no? Si eres un negocio que no sé, por ejemplo, un restaurantero que compra máquinas muy especializadas en Estados Unidos y que Estados Unidos le compra el acero a China, pues la guerra comercial que estamos viendo actualmente entre las dos economías más grandes del mundo, por supuesto que te va a afectar, porque si China pone cuotas compensatorias a Estados Unidos, pues ese precio después se va a ver afectado, por supuesto, en las máquinas que te venda a ti y entonces tú eso se lo trasladas al consumidor, ¿no? Entonces, son ese tipo de noticias, información tanto global como interna que afectan y que pues unen a estos dos mundos, ¿no? No, sí, y es muy interesante lo que dices porque los empresarios sí deberían de conocer muy bien su negocio, las cosas que compran, de dónde la compran, la marca de donde están comprando cualquier cosa, de dónde viene eso, porque todo afecta, todo está interconectado, pues en un mundo globalizado como es donde vivimos hoy, ¿no? Exactamente, un mundo globalizado con los tratados comerciales a nivel global y precisamente otro tratado comercial que está pues en proceso de ratificación en Estados Unidos y que por temas políticos, el posible impeachment a Donald Trump no se ha ratificado. Y pues bueno, no hay problema porque seguimos de cierta manera bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero que lo que nos dicen muchos analistas es sí, pero el problema es que los inversionistas que ven negocios de largo plazo en México, pues dicen, ante esta incertidumbre de si se va a ratificar o no el TEMEC, pues no sabemos si nos conviene invertir ahorita o hasta que tengamos noticias de
este tratado internacional, ¿no? Sí, y bueno, justamente para cerrar esta pregunta, ¿cuál es tu perspectiva sobre la educación financiera de estos empresarios y emprendedores para acercarse justo a esta información y poder tomar decisiones? Creo que en México estamos todavía pues muy verdes en términos de educación financiera. No me estoy refiriendo específicamente a los emprendedores, sino que a la población en general, pero creo que hace falta mucho esa educación desde que estamos en la escuela, desde incluso primaria. O sea, materias que serían fundamentales, por ejemplo, finanzas personales en las que te enseñen el tema de el ahorro, el valor del dinero, lo que es un Afore, por ejemplo. Muchas veces he platicado con gente que me dice, es que ni cuando llegué a mi primer trabajo me explicaron qué era una Afore, dónde la tengo, cómo puedo mandar más dinero de ahorro voluntario. Todos estos temas creo que son fundamentales y sobre todo el tema de los impuestos, el tema fiscal, porque también si tú quieres ser emprendedor y muchas veces pues parece fácil, pero tienes que poner en regla un montón de cosas para poder operar de manera óptima, ¿no? Entonces creo que en México hacen falta una serie de esfuerzos, como les digo, desde que estamos en la primaria, en la universidad, cualquier carrera que estudies, creo que es fundamental tener este tipo de materias de finanzas y pues también el esfuerzo de los bancos. Sabemos que actualmente hay alrededor de 54 millones de personas que tienen al menos un producto financiero en México, la mayoría son hombres y pues creo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para lograr esto. Las autoridades están trabajando en en esta materia. Por ejemplo, recientemente lanzaron CODI, este sistema para hacer pagos a través de teléfonos inteligentes en cualquier establecimiento que encuentres en la calle, y esto de cierta manera pues es un esfuerzo de bancarización, ¿no? Y creo que la bancarización pues llega a ser un tipo de educación financiera. En este tema, creo que muchas personas tienen miedo al tema finanzas y todo lo que hay adentro, ¿no? Claro. ¿Cómo crees que se podría romper ese miedo para que las personas empezaran a interesar o leer acerca de todo esto? Pues creo que al ver la repercusión que tiene el estar informado o no en el tema financiero debe ser una motivación. O sea, como emprendedor, digo, estamos hablando desde lo más básico de tener un producto financiero, aprenderte a pues a planear, ¿no? A decir, a ver, esta parte de mi sueldo la voy a ahorrar, esta la voy a gastar, esta voy a pagar deudas. Desde esa parte básica hasta como emprendedor saber que puedes salir a levantar capital no solamente con inversionistas ángeles, con aceleradoras, sino que también tenemos dos bolsas en México, la Bolsa Institucional de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, que digo, tienes que cumplir con ciertos estándares y niveles de capitalización, pero que ahí también es una gran forma de colocar deuda, levantar capital. Entonces, creo que eso es muy importante a nivel de emprendedores que conozcan las formas de financiarse en nuestro país. Sí, ahora, en tu opinión, ¿qué temas crees que son relevantes y que una pyme debería de estar monitoreando constantemente? Pues bueno, yo creo que dependiendo de cuál es el core business de la empresa, digo, siempre hay que estar monitoreando todo, ¿no? Pero como les decía, el tipo de cambio, el sector energético, no solamente el precio del petróleo, sino que todo lo que está ocurriendo a partir de la reforma energética, que pues en este gobierno se está dando un giro a este tema. Están buscando rescatar petróleos mexicanos, pero esto pues tiene un impacto en diversos sectores, ¿no? También el tema de las tasas de interés, que eso como emprendedor y como cualquier ciudadano pues nos debe de interesar, porque en función de esas tasas pues es, por ejemplo, a las tasas a las que nos presta un banco o los rendimientos que podemos obtener. También, por supuesto, lo que pasa a nivel internacional con los tratados comerciales, el posible impeachment de Donald Trump, el Brexit en la Unión Europea. Lo que pasa es que son muchos temas que tal vez podríamos creer que son ajenos, pero no, yo creo que todo eso impacta a México al ser una economía global. Entonces, como emprendedores, estar atento a todos estos temas, porque además puede ser una fuente para buscar otro tipo de clientes que tal vez no son los tradicionales que tendrías como emprendedor, ¿no? Sí, es el tema de ver hacia dónde podríamos expandir el negocio o hacia dónde hay oportunidades. Creo que se pueden ver dos cosas. Una, las amenazas que existen allá afuera, en todos lados, o también el tema de oportunidades, dónde más podría hacer negocio con todo lo que está pasando allá afuera, ¿no? Y bueno, creo que también hay un tema muy importante para los emprendedores que se están enfocando en el sector fintech, que está creciendo pues mucho en México.
somos de las principales economías en Latinoamérica que están impulsando este sector. Creo que estar atentos también a esta regulación que se aprobó hace unos años y que recientemente se puso este plazo para solicitar autorización a la CNBV y pues para estar en regla con esta regulación y poder seguir operando, creo que también es importante. Sí, y es uno de los otros temas, ¿no? El tema de leyes y regulaciones en México, bueno, o en cualquier país. Creo que es muy importante también estar pues monitoreando y checando este mundo de regulaciones, ¿no? Claro, porque sabemos que muchas veces la tecnología va más rápido que la propia regulación, ¿no? Entonces, muchas veces en México hay muchísimo talento de gente que está emprendiendo, innovando, y hay veces que inventan cosas o se traen cosas de otros países que en México, pues, las autoridades ni lo habían pensado, ¿no? Entonces, están operando en un área gris. En algún momento pasó tal vez con las criptomonedas. Entonces, eso es muy importante estar atentos también. Sí, o sea, en general son temas que deberían, o sea, que realmente impactan al empresario para tomar sus decisiones y sobre todo la visión que algunos podrían tener para planear el futuro. Creo que todo este contexto deberían de comprenderlo bien. Y bueno, existe todo todo el tema de las fake news. Entonces, ¿cómo un empresario podría manejarla y manejar el impacto que pues, tienen en su circunstancia? Creo que esa es una pregunta muy importante y un gran reto al que nos enfrentamos hoy en día, tanto como periodistas como los que consumimos noticias, ¿no? Porque hay tanta información, no solamente en los medios tradicionales como la televisión, la radio, el periódico, ahora están las páginas web, las redes sociales, podcasts como este, que es 100% confiable, por supuesto. Pero entonces, hoy en día es un gran reto el poder jerarquizar la información y ver cuáles son las fuentes fidedignas. Entonces, siempre antes de difundir algo hay que confirmar que esta información sea verdadera. Entonces, lo que yo les recomiendo es, pues, siempre tener fuentes que sean reconocidas, que ya lleven un tiempo siendo reconocidas y no caer en esta gran tentación de la inmediatez. Algunas ocasiones ocurre que por dar la noticia rápido, por quererla retuitear o postear en Facebook o Instagram o lo que sea, pues no confirmamos cuál es la fuente y puede que esto se haga enorme y que acabe siendo fake news. Entonces siempre confirmar que la fuente sea confiable y no sea pues algún bot por ahí o algún hacker o simplemente algún sitio que no es conocido o alguna persona que solamente quiere generar ruido, apanicar a la población, porque muchas veces este tipo de noticias generan especulación, etcétera. Sí, luego tienen una connotación, las notas, hacia uno u otro lado y entonces rayan en ser fake news, pero es nada más por el peso que le están dando a algún tema en específico, ¿no? Sí, entonces irse muchas veces con los facts, ¿no? O sea, confirmar los hechos y no tanto con la editorialización que tal vez alguien hizo que no es confiable. Y bueno, hemos hecho ya esta pregunta a varios de nuestros invitados, pero queremos hacértela a ti. ¿Crees que es un buen momento para emprender en México? Qué buena pregunta. Pues mira, yo creo que depende de en qué sector quieras emprender. Muy importante antes de emprender hacer un análisis de si tu producto o tu servicio son necesarios, si la gente lo va a necesitar, hacer un business plan, por supuesto. Y algo muy importante que me he topado con muchos emprendedores es hacer el modelo de Lean Startup. ¿Qué significa esto? Invertir lo menos posible en el negocio al principio, ver si funciona o no y ya si sí funciona, hacer grandes inversiones. Pero me he topado con muchos emprendedores que, no sé, ahorraron durante 3 años en su chamba, se salen y le invierten todos sus ahorros a la mejor página de internet, con programadores en la India, contratan muchísima gente, oficinas increíbles, un cowork impresionante, le meten muchísima publicidad y de repente a los 6 meses se dan cuenta que era un producto que a la gente no le interesó. Entonces, sí, irse con mucho cuidado, invertir lo menos posible y ya si ven que funciona, invertirle más, ¿no? Pero tomar en cuenta la situación que estamos viviendo a nivel global. Hay una desaceleración económica, incertidumbre, tanto a nivel global como en nuestro país y pues esto se tiene que tomar en cuenta antes de hacer
una inversión importante, ¿no? Y sí, sobre todo este tema que dices del Lean Startup, creo que hay muchísima bibliografía allá afuera donde pues, los emprendedores, empresarios pueden ir y tomar varios de esos términos o de esos conceptos para aplicarlos en sus negocios. Ahorita que ya están recorriendo y que a lo mejor quieren producir o sacar a la venta un nuevo producto, creo que es un muy buen término para hacerlo. A ver, vamos a ver si pega con lo mínimo indispensable y luego ya le invertimos fuerte, ¿no? Bueno, y como última pregunta, ¿cuál sería tu consejo para estos emprendedores o empresarios que buscan informarse de forma correcta para tomar decisiones clave en el desarrollo de su negocio? Bueno, yo creo que tienen que hacer primero como un análisis de cuál es la información que más les interesa y con base en eso hacer una selección de medios de comunicación, de periodistas, de podcasts, de programas que les interesen y que les aporten lo necesario para la toma de decisiones, para que eso sea lo que lean, escuchen o vean diariamente. Yo les recomendaría a primera hora en la mañana, lo primero que hagan es estar informados. Y por supuesto, un gran lugar para informarse es el Financiero Bloomberg a las 5 de la tarde, ganadores y perdedores. Con Susana Sáenz, con mucho gusto ahí estamos resolviendo dudas y platicando de todos estos temas que yo creo que les van a interesar mucho. Pues muchísimas gracias, Su, por habernos acompañado. Ella es Susana Sáenz, periodista, reportera y conductora de El Financiero Bloomberg TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicidades por este esfuerzo que hacen por contribuir a la educación financiera en nuestro país, que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo que tanto nos hace falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Su. Y recuerden, estamos en redes sociales, síganos, háganos sus preguntas, sus comentarios por ahí, para que los retomemos y podamos invitar a personas como Su aquí que nos ayuden y que nos compartan toda su experiencia. También si tienen dudas en mis redes sociales, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @Susainz y en Facebook /Susainz3. Perfecto, Lore, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros escuchas. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos puedes encontrar en Instagram como confio.mx, en Facebook como Confío y en Twitter como ConfíoMX. Confío, impulsando empresas en México.